Buen día, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un componente muy utilizado antes de pasar a lo que sería la parte de programación, ya como tal con un elemento programable. El dispositivo que vamos a utilizar o el componente es el relevador. En el relevador tenemos distintas presentaciones. En este caso, en el simulador tenemos dos versiones. Por decirlas en inglés, tenemos un polo dos tiros y tenemos dos polos dos tiros. Un polo dos tiros, por decirlas en inglés, es single pole double trigger, y dos polos dos tiros, double pole double trigger. Se utilizan exactamente para lo mismo. En este caso va a depender cuántos dispositivos queramos conectar o la configuración que queramos utilizar. Son elementos muy utilizados, incluso ya en la parte industrial. Tienen 5 funciones principales. Nos vamos a enfocar en este caso en 3 más comunes. La primera es, observamos, tenemos que se energizan a 5 volts de corriente directa. Es decir, para que funcionen hay que energizarlos a 5 volts. Pero podemos controlar elementos que estén a una corriente, a un voltaje más alto. Es decir, podemos energizar los 5 volts, pero estar controlando algo que funciona a 9 volts. Esa es una aplicación. La otra es que podemos energizar a 5 volts de corriente directa, pero controlar un elemento que trabaja en corriente alterna. Es decir, podemos trabajar con corriente alterna controlada por corriente directa. Y una aplicación muy utilizada es que funcionan como memorias, es decir, un enclavamiento que veremos más adelante. Vamos a utilizar en este caso el de dos polos dos tiros. El de un polo dos tiros, su aplicación es la misma, solo que con esta configuración, el de un polo dos tiros, no podemos realizar lo que sería el enclave de forma correcta y funcional. Entonces vamos a estar utilizando el de dos polos dos tiros. Muy bien, aquí le voy a dar la vuelta al elemento. Recordamos que en la parte superior aquí tenemos lo que sería el diagrama. Vemos que tenemos 4 pines en un lado y 4 pines en otro lado, de tal forma que podemos identificar cada uno de ellos. Aquí observamos este elemento, estas curvas nos indican que hay una bobina. Entonces la bobina está en este lado. En la terminal 16 y la terminal 1 están conectadas. La bobina, cuando nosotros la energizamos, conmuta en este caso la salida del relevador. Aquí observamos este punto. Tenemos lo que sería la terminal común. La terminal común es nuestro siguiente punto, que está colocado aquí en la terminal 13. De ahí tenemos lo que sería la conexión normalmente cerrada. La normalmente cerrada es la que siempre está comunicada en su estado de reposo con la terminal común, que vendría siendo, aquí tenemos la común y la que sigue sería la normalmente cerrada, y al final tenemos la normalmente abierta. ¿Por qué normalmente abierta? Porque en su estado de reposo no existe comunicación entre la común y la normalmente abierta. Hasta que nosotros energizamos es que se realiza ese cambio, esa conmutación. Tenemos exactamente lo mismo en la parte superior y en la parte inferior. Es decir, podemos estar controlando dos elementos de forma distinta. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se realiza la conexión? Vamos en este caso a colocarlo en nuestro protoboard. Recordamos que tenemos en este caso dos series de pines, por lo tanto hay que utilizar la división de nuestro protoboard, de nuestra placa de pruebas. Mencionábamos previamente que al momento de que energicemos la bobina va a conmutar entre la normalmente cerrada y la normalmente abierta. Entonces vamos a energizar la bobina.
de tal forma que podamos visualizar esa transición. Entonces vamos a agregar un pulsador para que se energice en cuanto lo presionemos. Recordamos de videos previos cómo se realiza en este caso esa conexión. Entonces, de un lado ya tengo el negativo y de este lado me faltaría el positivo. Por lo tanto, aquí ya está. Entonces, en cuanto presionemos el botón, se va a energizar. Vamos a corroborar que la fuente tenga voltaje. Ya tenemos 5 volts. Ok. Muy bien. Entonces, voy a recorrer un poco la fuente para que se aprecie también en la imagen. Muy bien. Energizamos. Observamos que ya tiene voltaje. Entonces, en la bobina, al momento que la energicemos, va a realizar la conmutación de normalmente cerrada a normalmente abierta. Vamos a hacer la prueba. Presionamos, se energiza y vemos cómo realiza ese cambio. Cada que nosotros presionamos, vemos cómo conmuta entre la normalmente cerrada y la normalmente abierta. Ok, vamos a conectar un elemento para poder visualizar esta transición de forma más clara. Vamos a conectar un LED. Recordamos que el LED tiene dos terminales, cátodo y ánodo. Recordamos que dependiendo cuál es la que nosotros queremos, va a ser la polaridad que lleva. Es decir, el cátodo va conectado a un parámetro y el ánodo a otro parámetro. Muy bien. El ánodo recordamos que va positivo y el cátodo negativo. Mencionábamos también que un LED siempre va a requerir una resistencia aproximadamente de 330 ohms. Ok. Muy bien. Vamos a conectar nuestro LED. Voy a conectar. Recordamos que es indiferente si va la resistencia positivo o negativo. Aquí lo que tenemos que corroborar es donde vamos a conectar nuestra terminal común. Ok, si la resistencia viera negativo, recordamos que tiene que ir al cátodo. Ok, ahí está el cátodo, está en esta línea, todo está conectado. Y ahora ánodo va al positivo. Entonces, esa va a ir a nuestra terminal normalmente cerrada. Entonces aquí lo tenemos y la normalmente cerrada está aquí, en la terminal 11. Ok, ya tengo mi conexión. Aquí ya está con tierra. Aquí lo voy a bajar un poquito el LED para que se observe la conexión. Así lo voy a poner. Ok. Y la común es lo que va a mandar en este caso nuestra señal. Si está voltaje, va a enviar voltaje. Si está tierra, va a enviar un valor aterrizado. La resistencia está tierra. Por lo tanto, la terminal común tendría que ir a voltaje. Entonces vamos a colocar el voltaje, que sería la terminal 13. Mencionábamos que es la común. Vamos a ponerle voltaje. Si nosotros energizamos, observamos que el LED por default está encendido. ¿Por qué? Porque la terminal común está energizado y está comunicado con la normalmente cerrada. La normalmente cerrada es este pin. Entonces está fluyen los electrones. Aquí tiene su resistencia, por lo tanto el LED está encendido. Si presionamos, observamos que ya la común
ya está enviando la energía, pero ahora por la salida normalmente abierta. Si suelto, se comunica con la normalmente cerrada, que es a donde está conectado nuestro LED. Si presionamos, ahora lo envía a la normalmente abierta. Para visualizar más claro, vamos a conectar otro elemento a la terminal normalmente abierta. Vamos a poner otro elemento de la misma forma. Va a ser en este caso un LED, ahora de color verde. Y le voy a poner el cable verde. Y va a ser a la terminal normalmente abierta. Aquí está, la terminal 9. De tal manera que al energizar está la común con la normalmente cerrada. Entonces, si presiono, ahora realiza el relevador conmutó, de tal forma que ahora la común está enviando los electrones a la normalmente abierta. Si yo suelto, está con la normalmente cerrada, que mencionábamos que es el estado predefinido que está comunicado con la terminal común. El común, su estado predefinido, está con la normalmente cerrada. Si energizamos la bobina, realiza esa conmutación de tal forma que ahora los electrones o la energía fluye entre el común y la normalmente abierta. Observamos en esta parte del relevador cómo cambia, incluso en la animación, y de manera física vemos cómo los LEDs cambian. Tenemos uno, ahí tenemos otro. Ok. Mencionábamos que una de las aplicaciones es que podemos trabajar con distintos voltajes. Aquí observamos que se energiza a 5 volts, pero podemos trabajar con 9 volts. Vamos a hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, ahora voy a conectar los LEDs, pero a 9 volts. Voy a colocar, en este caso, una batería de 9 volts. Recordamos, como son dos fuentes de alimentación, tenemos que compartir las tierras. Y los 9 volts van a ir a la terminal común, que vendría siendo la terminal 13. Ahí está la terminal común. Ok. Si energizamos, nos sale incluso una alerta. Recordamos que 5 volts no salían. Aquí nos indica que la corriente ya supera los 20 miliamperes. Entonces, si no queremos que truene, hay que aumentar la resistencia. Con 5 volts no sucedía eso, y esto va a suceder para ambos LEDs, porque ambos LEDs están energizados con la misma fuente de 9 volts. Observamos que la alerta nos aparece exactamente igual. Entonces ahí aplicamos la ley de Ohm, que sería voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si aquí aumentamos el valor de la resistencia, vamos a poner una de 470, ya la alerta se quita. Entonces, con 5 volts, que es lo que necesita este relevador para conmutar entre normalmente cerrada y normalmente abierta, podemos controlar algo que opere a 9 volts. Por ejemplo, aquí me voy a ahorrar este elemento y voy a colocar un motor. Vamos a poner este motor. Colocamos el motor. Aquí voy a conectar a tierra. Y la salida.
este caso a nuestra terminal del motor, a la terminal verde. Entonces, el motor, ahorita está encendido el LED. Cuando energicemos la bobina va a conmutar y va a estar encendido lo que sería el motor. Presionamos y observamos el voltaje con el que está operando el motor, que serían los 9 volts. Incluso vemos las revoluciones por minuto a las que está girando el motor, que es aproximadamente 17.568. Entonces mencionábamos que podemos con 5 volts manipular componentes que operen a un voltaje distinto. Vamos a corroborar esta parte. El motor a 5 volts tiene revoluciones por minuto distintas. Por ejemplo, ahí está 5 volts. Energizamos, presionamos y vemos que son aproximadamente 10.000 revoluciones por minuto. Caso contrario, si lo operamos a 9 volts, que es a la terminal común, opera a 17.568. Aquí vemos dos aplicaciones básicas para utilizar el relevador. Nos vemos en el siguiente video.